Hola chicos, el día de hoy les estaremos presentando los temas de programación de la producción y secuenciación de la producción. Aquí podemos observar una tabla de contenido donde están los temas y los subtemas que verán a continuación. Para dar inicio le daré unas palabras claves que las tendrán en cuenta en el proceso que verán a continuación. Bueno, sistemas de producción. Es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí con el propósito de procesar los insumos para convertirlos en bienes o servicios mediante la realización de un conjunto de actividades y operaciones que le agregan valor a la materia prima que se utiliza. Bueno, aquí podemos ver un esquema donde nos muestra la distribución de los sistemas de producción, los cuales están divididos en sistemas de producción tipo proyecto, intermitentes que están divididos por tipo taller y por lote. Los que son de flujo, que son por serie y flujo continuo. Los de serie se dividen en línea de producción y cadena de montaje. Además, podemos ver una fecha que nos está indicando el volumen de producción de cada tipo de sistema de producción. Si nos damos cuenta, los de flujo tienen el mayor volumen de producción, los de intermitente son los que tienen menor volumen de producción que los de flujo. Y por último, los tipos proyectos, los cuales se caracterizan por hacer productos únicos. Bueno, comenzamos por sistemas de producción tipo proyecto. Estos se producen productos únicos de cierta complejidad que requieren gran número de inputs o ítems. Deben realizarse en un lugar específico, ya que es difícil o casi imposible transportarlos. Estos tienen, tienden a ser edificaciones, barcos, todo ese tipo de productos que son muy específicos y muy difícil de producir en masa. Como les dije, son barcos, pueden ser barcos, edificios, todo ese tipo de productos. Y además, todo lo que se requiere para fabricarlos hay que llevarlos donde estos se vayan a hacer. ¿Cómo así? Como para realizar un edificio, toda la maquinaria se tiene que llevar al punto donde se va a realizar. No se puede, no tienen como tal una planta de producción específica. Bueno, ahora el sistema de producción tipo taller o workshop. Este se caracteriza porque fabrican muchos productos de diferentes tipos de volumen. Bueno, este como característica principal tienden a realizar muchas referencias del producto. Es decir, no hay una estandarizada. Consiste en una fabricación no en serie de lotes pequeños para pedidos únicos o de pequeñas cantidades. Por lo regular implican productos adaptados diseñados a la medida del cliente y de naturaleza muy poco repetitiva. Es decir, este tipo de producción es muy amigable con los clientes. Ellos deciden qué tipo de detalles quiere que lleve su producto. Un ejemplo es un taller de carpintería. En este tipo de fábricas se realizan productos que tienen muy en cuenta lo que quieren los clientes. No hay un producto como tal estandarizado con las medidas que estandarizadas ni nada. Además, las referencias que se manejan ahí son variables. Ventajas y desventajas de este tipo de producción. Baja inversión en equipo, puesto que ellos tienen la maquinaria, se utiliza en general, no solamente para un tipo de producto. Se puede producir cualquier producto en un tipo de maquinaria. Flexibilidad en los productos. Bueno, como les dije, los diferentes tipos de referencia. Desventajas. Altos tiempos de alistamiento. Hasta que no termine la producción de un producto, no se puede comenzar la otra, puesto que tienen que alistar la línea de producción. Inventario de productos en proceso. Hasta que no termine de realizarse uno
no puede comenzar el otro y tienen que dejar ese producto quieto hasta que no terminen de realizar el otro en la maquinaria. Configuración por lote o sistema de producción por lote. Sistemas utilizados por empresas que producen una cantidad limitada de un tipo de producto cada vez. Se utilizan este sistema de producción para reducir el coste por hora de cada uno de los procesos. Se trata de lograr un tamaño de lote óptimo de producción para aprovechar el máximo. Bueno, este tipo de producción se caracteriza por la realización de unos lotes, unos paquetes de producto, que lo que se busca es que este sea óptimo para ahorrar la hora de cada maquinaria, el coste por hora de cada maquinaria, para que esta producción sea más económica o menos costosa. Un ejemplo claro de esto vendría siendo la realización de unas galletas. Bueno, se cogen y se toman la mayor cantidad de galletas que hay, que se pueden poner en una refractaria, hasta que se pueda producir la mayor cantidad de producto. Eso es lo que se quiere con este tipo de producción. Ventajas de este: el personal domina eficientemente cada una de las operaciones. La inversión del capital para la producción se maneja baja o se mantiene baja. Desventaja: el sistema de producción es poco flexible, no pudiéndose adaptar a la demanda del cliente. Los recursos y materia prima no se aprovechan lo suficiente, ya que hay numerosas paradas por la espera del lote siguiente. Ineficiencia con respecto a los tiempos muertos. Hasta que no se termine un lote, no se puede comenzar el otro. Y por eso hay esos tiempos muertos, no se aprovecha la cantidad de materia prima que se tiene en el almacén. Y esos tiempos muertos que le salen muy costosos en ocasiones a las empresas. Configuración en línea de producción de armado por equipo. El equipo y proceso están organizados en una línea o líneas especializadas para la producción de un pequeño número de productos diferentes o familia de productos. Esa es su principal característica. Ahora, configuración por línea de armado por operador. Se utiliza cuando el número de productos diferentes es demasiado elevado y los volúmenes de productos demasiado variables para el sistema en línea de flujo moderado por equipo. Principales ventajas de esto: el procedimiento se convierte en uno mismo, es decir, como es una línea de armado, es en serie, esa es su principal característica. Menor tiempo de producción, se estandariza lo que se va a hacer, productos disponibles en el mercado en grandes cantidades, facilita el control del inventario, inversión baja en materiales y disminución del espacio requerido. Principales desventajas: productos que no existen a gran escala en el mercado. No existe una pieza única, todo es estandarizado. Los cambios en el mercado significan altos costos, por lo que hay una estandarización y mantienen gran cantidad de productos en el inventario. Esto les puede salir un poco costoso si hay un cambio o fluctuación en lo que quiere el cliente. Bueno, ahora para terminar con los sistemas de producción, tenemos el sistema de producción por flujo continuo. Cada máquina y equipo está diseñado para realizar siempre la misma operación y preparado para aceptar de forma automática el trabajo suministrado por la máquina presente. Un ejemplo muy claro de esto es una refinería, puesto que ya se tiene las máquinas y estas ya tienen una labor para realizar con el producto. Lo primero que toman estas es buscar el pozo
de petróleo o de crudo y se instalan. Y ellos mantienen, después de hacer las instalaciones con la refinería, estas mantienen un flujo continuo de producción. Ese es el ejemplo más claro de este tipo de producción. Pues el flujo de continuo de extracción del petróleo y al refinarlo y mandarlo enseguida a los distintos tipos de clientes, ellos mantienen el flujo continuo. Principales ventajas de este tipo de producción. La velocidad del ciclo de fabricación es una de ellas. Simplicidad de las tareas de planificación, gestión y control, pues ya se tiene un estándar de lo que se va a hacer. Ellas no mantienen, o sea, no tienen ya que estar viendo qué es lo que se va a hacer, sino que ya tienen estandarizado eso. Optimización de instalaciones. Como les dije, ya se tiene lo que se va a hacer. Especialización del personal que minimiza los errores, aumenta el rendimiento y reduce los costes de formación. Las desventajas principales de este tipo de producción por flujo continuo es la falta de flexibilidad. No tiene flexibilidad en cuanto al producto que se va a realizar, ni siquiera con los clientes, porque ya esto se tiene listo. O sea, ya se tiene listo, indicado lo que se va a realizar. Costes de instalación. Los altos costes de instalación, pues esto acarrea mucho tiempo la realización de un tipo de proceso de esto. No es un proceso que se va a presentar en una semana ni nada, porque esto lleva estudios y todas esas cuestiones. La criticidad de intervención humana que puede causar retrasos. Pues, como les dije, lleva estudios y todo este proceso lleva ese tipo de ítems. Y la intervención humana es una de ellas. La programación de la producción es la actividad que consiste en la fijación de planes y horarios de producción, de acuerdo a la prioridad de la operación a realizar y determinando así el inicio y el fin de cada actividad. Este determina el orden en que operan los diferentes pedidos u órdenes de trabajo, las operaciones que se van a ejecutar y el orden que éstas llevarán, además de la maquinaria y operarios a utilizar durante todo el flujo del sistema. Las decisiones de programación inician con la planeación de la capacidad, el cual se ajusta la capacidad de la demanda expuesta por el plan estratégico, siendo este a largo plazo dado en años. Luego se plasma la planeación agregada, que determina el personal o la subcontratación necesaria para ajustar la demanda agregada a las instalaciones y a la capacidad existente, dándose en trimestres o meses. Luego está el programa maestro, quien determina la programación de la capacidad semanalmente. Y por último, la programación de la producción, que se da en días u horas, quien elabora un programa de capacidad finita ajustando tareas particulares a personas y maquinarias específicas. La programación de la producción ajusta los requerimientos diarios al personal y equipos específicos, por lo que está sujeto a los requerimientos de los materiales, a la capacidad de personal, la capacidad de maquinaria y el proceso, siendo el personal y la maquinaria los principales limitantes del proceso productivo. Los objetivos de la programación son cumplir los plazos de entrega establecidos, minimizar el tiempo de demora, minimizar los tiempos y costos de preparación, minimizar los inventarios de los trabajos sin terminar y maximizar el aprovechamiento de las máquinas y trabajadores disponibles en toda la empresa o el lugar de trabajo, teniendo como un único fin el flujo continuo y rítmico de los productos dentro del sistema productivo. Por otro lado, los beneficios que aporta la programación de la producción son reducir los costos laborales, la disminución de los costos de inventario, la optimización del uso de los equipos y el aumento de la capacidad, mejoramiento de la puntualidad de las entregas y el control de la disponibilidad de equipos y recursos humanos de la empresa. Para efectuar un buen programa
de la producción se deben tener en cuenta 4 criterios importantes que dependen del correcto uso de la programación. Por ejemplo, maximizar la utilización, minimizar el tiempo de espera del cliente, minimizar el inventario de trabajo en proceso, minimizar el tiempo de terminación. Estas 4 técnicas dependerán del volumen de pedidos, la naturaleza de las operaciones y la complejidad global de los trabajos, así como de la importancia que se le dé a cada uno de estos criterios. Por ejemplo, una empresa puede trabajar con 2, 3 o los 4 criterios si así lo desea. Puede minimizar los tiempos de terminación y maximizar la utilización, o puede simplemente minimizar los tiempos de espera del cliente y minimizar el inventario de trabajo en proceso. Tipos de programación. Existen dos: programación hacia adelante y programación hacia atrás. En la programación hacia adelante se trata de aquella programación que comenzará en el momento en que se conocen los requisitos de la producción. Es decir, el trabajo empezará cuando se recibe el pedido de un cliente y los productos se deben entregar lo antes posible. Este es el caso de restaurantes, hospitales, entre otros. En determinadas ocasiones, esta programación supondrá un incremento del inventario de trabajos en curso. Esto más que todo porque se están recibiendo todos los pedidos y se van acumulando a medida en que se van realizando. Luego tenemos la programación hacia atrás. En este toma como punto de partida la fecha de entrega solicitada y a partir de ahí se va programando desde la última actividad del proyecto hasta llegar a la primera, que nos dará la fecha de inicio del trabajo. En algunas ocasiones es posible que no se disponga en la empresa de los recursos necesarios para poder llevar a cabo las operaciones. De ahí que se tenga en cuenta este tipo de programación para realizar sus productos. Ahora tenemos las cargas de trabajo. Las cargas de trabajo como objetivo principal buscan la asignación de tareas en los centros de trabajo o procesamiento. Las cargas para los centros de trabajo se asignan de dos formas. Una está orientada a la capacidad, la otra se refiere a asignar tareas específicas a los centros de trabajo. Entonces, desde la perspectiva de la capacidad, se emplea la técnica control de insumos y productos. Y desde la perspectiva de carga se emplea dos enfoques, la gráfica de Gantt y método de asignación. Control de insumos y productos. En este sistema le permite al personal de operaciones administrar los flujos de trabajo en las instalaciones mediante el seguimiento al trabajo que se agrega a un centro de trabajo y al trabajo terminado. Entonces, como se puede observar en la gráfica, tenemos varias operaciones en un mismo centro de trabajo. Entonces, lo que se busca en realidad es mantener un flujo continuo de las operaciones sin asignar o sobrecargar ninguna operación. Pero para eso se debe tener en cuenta las tarjetas CONQUIT, que se encargan de controlar la cantidad de trabajo en un centro de trabajo, ayudando al control de insumos y productos. Ahora tenemos las gráficas de Gantt. Que son las gráficas de Gantt son una ayuda visual muy útil para determinar las cargas de trabajo y la programación. Cuando se usan para cargar, las gráficas de Gantt muestran las cargas y los tiempos ociosos de diversos departamentos, máquinas o instalaciones. Aquí se muestra un ejemplo de una gráfica de Gantt. Entonces tenemos varias tareas A, B, C y los días que se van a tener en cuenta para hacer la gráfica. Entonces tenemos varias partes aquí que mencionar. Una, el inicio de la actividad, que se simboliza de esa forma. Luego, la terminación de una actividad, el tiempo permitido de una actividad o programa, avance real del trabajo, tiempo no productivo y el punto en el tiempo cuando se realiza
la gráfica. Esto dependerá del tiempo que nosotros queramos analizar. En este caso se muestran 5 días, pero puede ser incluso 4 o 7. La parte sombreada, que es el tiempo no productivo, puede ser una actividad como mantenimiento o trabajo de algún producto de alguna máquina que necesita una reparación, por ejemplo, entre otros. Ahora tenemos un ejemplo para explicarlo mejor. Dice, en Nueva Orleans, un fabricante de lavadoras de ropa acepta pedidos especiales de lavadoras que se usarán en instalaciones únicas como submarinos, hospitales y grandes lavanderías industriales. La producción de cada máquina requiere distintas tareas y duraciones. La compañía desea construir una gráfica de carga para la semana del 8 de marzo. Entonces el método que vamos a utilizar, la gráfica de Gantt, y se muestra a continuación. Entonces tenemos 4 centros de trabajo: hojalatería, mecánica, electrónica y pintura. Y los días que vamos a analizar, los días de la semana, del lunes a viernes. Entonces, vemos que hojalatería tiene el lunes una tarea 3, 4, 9. Cabe resaltar que las tareas se asignan en los recuadros de color más claro, que son los recuadros que están en procesamiento. Los más opacos son no programados y los más oscuros con línea entrecruzada son centros no disponibles, que por ejemplo puede ser un tiempo de mantenimiento o reparaciones o faltantes, por lo cual no se puede elaborar en ese momento. Entonces, vemos que hojalatería el martes tiene un tiempo en donde no se puede trabajar y luego tiene una tarea que dura de miércoles a jueves. Seguido mecánica, que tiene una tarea no programada el lunes, luego una tarea de martes a miércoles y el jueves otra tarea y el viernes una actividad no programada. Entonces, así sucesivamente con las demás centros de trabajo. Lo que podemos concluir aquí es que tanto hojalatería como pintura tienen muchos trabajos asignados en la misma semana, lo cual se puede entender que está sobrecargado. Entonces, si se analiza los otros días en los que, por ejemplo, mecánica y electrónica tienen espacio no programado, se puede reasignar otras operaciones para que se aliviane un poco la carga que tiene hojalatería y pintura. De aquí la importancia de utilizar esta gráfica, ya que nos permite de esta forma ver de forma más general el procesamiento. Y ahora programación y funciones. Para programar y controlar una operación deben ejecutarse las funciones siguientes. Primero, asignar pedidos, equipos y personal a centros de trabajo y otras ubicaciones específicas. Básicamente se trata de planeación de capacidad de corto plazo. Luego tenemos que determinar la secuencia de realización de los pedidos, es decir, establecer las prioridades laborales, porque hay algunos pedidos que tienen prioridad sobre otros. Luego tenemos que iniciar el desempeño del trabajo programado, es lo que normalmente se llama despachar los pedidos, se comienzan a realizar. Y luego tenemos el control de taller o control de actividades de programación, que involucra primero la revisión del estatus y control de progresos de los pedidos conforme se trabajan. Entonces se va realizando una revisión de cómo se van ejecutando las actividades en cada proceso, de que vaya bien, de que no tenga ningún problema y para que se pueda mantener un flujo constante. Y luego la expedición de pedidos retrasados o muy importantes. Entonces hay pedidos que tienen mayor importancia sobre otros y hay unos que están retrasados, entonces tienen que darle su importancia de igual forma. Buenas, el día de hoy les vengo a hablar sobre la secuenciación de la producción. ¿Qué es la secuenciación de la producción? Este es un método el cual nos ayuda a determinar el orden en el que deben realizarse las actividades en cada centro de trabajo.
También nos ayuda a controlar la capacidad y destacar el exceso o falta de trabajo. Estos métodos de secuenciación deben cumplir con ciertas reglas de prioridad, las cuales son las que nos brindan los lineamientos para establecer la secuencia en que estos trabajos se deben realizar. Objetivos de la secuenciación. Entre los objetivos de la secuenciación tenemos terminar los productos en la fecha de entrega, minimizar el tiempo en proceso, minimizar los costos de producción, minimizar el tiempo de producción, maximizar la utilización del centro de trabajo y maximizar las utilidades. Reglas de prioridad. Entre las reglas de prioridad tenemos la FCFS, SOT, EDD, LPT, RC, LCFS y aleatorio. Para evaluar las reglas se utilizan las siguientes medidas de desempeño. Primero, deben cumplir las fechas de los clientes o de las operaciones posteriores. Segundo, deben minimizar el tiempo de tránsito, el cual es el tiempo en el que pasan un trabajo en proceso. Tercero, deben minimizar el inventario de trabajo sin terminar. Y cuarto, minimizar el tiempo ocioso de máquinas y de trabajadores. Para seleccionar el orden de despacho apropiado, se deben comparar las reglas de prioridad con respecto a las siguientes medidas de efectividad. Entre ellas, primero está tiempo promedio de flujo de trabajo, que no es más que la suma de los tiempos de flujo entre el número de trabajos. Tenemos el porcentaje de utilización, el cual es el tiempo de procesamiento total entre la suma de los tiempos de flujo. También se encuentra el número promedio de trabajos en el sistema, que es igual a la suma de tiempos de flujo entre el tiempo de procesamiento total. Y por último, el retraso promedio de trabajo, el cual es el tiempo de retraso total entre el número de trabajos. Primeramente, buenas a todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre una de las reglas de la secuenciación de la producción, la cual es First Come, First Serve, o también conocida en español como primero en entrar, primero en salir. Esta regla básicamente consiste en que los pedidos se ejecutan en el orden en que llegan, y a los clientes les parece justo, lo cual es muy importante en los sistemas de servicios. Para entender un poco mejor en qué consiste esta regla, vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio nos dice: 5 trabajos de arquitectura serán asignados a un despacho de arquitectos. La siguiente tabla contiene sus tiempos de trabajo y fechas de entrega. Se quiere determinar la secuencia del procesamiento de acuerdo con la regla de PEPS. Los trabajos se designaron con una letra según el orden de llegada. Bueno, como nos dice en el enunciado, aquí tenemos 5 trabajos organizados por el orden en que llegaron con las respectivas letras del abecedario. Entonces, para cada uno también tenemos un tiempo de procesamiento en días, el cual para el trabajo A es de 6 días, para el B de 2, para el C de 8, para el D de 3 y para el E de 9. Y una fecha de entrega, que es el tiempo máximo que se espera en que se va a terminar el trabajo, para el cual el trabajo A es de 8 días, para el B de 6, el C de 18, el D de 15 y el E de 23. Ya si el tiempo de la fecha de entrega se excede a estos días, se considera como un retraso, que más tarde vamos a colocar aquí. Entonces, primero debemos hallar el tiempo de flujo, y este es el tiempo total que demora el trabajo en la empresa, es decir, el tiempo total que el trabajo se demora en la empresa, ya sea por tiempo de procesamiento o por una espera. Bueno, para el trabajo A, como fue el primero en llegar, es el primero en trabajarse. Entonces su tiempo de flujo es igual al tiempo de procesamiento, es decir, 6. Para el trabajo B, el tiempo de flujo será igual a su tiempo de procesamiento más el tiempo de procesamiento del trabajo A, ya que esto fue lo que le tocó esperar para que se pudiera comenzar a realizar su trabajo. Y esto nos da igual a 8. Luego,
con el tiempo de flujo del trabajo C, este en total vendría siendo el tiempo de procesamiento del trabajo A más el tiempo de procesamiento del trabajo B. Entonces, para hacerlo más fácil, hacemos que es igual al tiempo de flujo del trabajo B más su propio tiempo de procesamiento, el cual vendría siendo 16. Lo mismo hacemos para el trabajo D, lo hacemos igual al tiempo de flujo del trabajo C más el tiempo de procesamiento del trabajo D, y esto nos da 19. Y por último hacemos lo mismo con el trabajo E, que sería igual al tiempo de flujo del trabajo D más el tiempo de procesamiento del trabajo E. Bueno, luego de que ya tenemos los tiempos de flujo de cada uno, pasamos a hacer el tiempo que hubo de retraso en los trabajos. Primero vemos que el trabajo A tuvo un tiempo de flujo de 6 días y su fecha de entrega era de 8 días, por lo cual no hubo ningún retraso y el retraso en este caso es de 0. Luego tenemos el retraso para el trabajo B, que tuvo un tiempo de flujo de 8 días y su fecha de entrega máxima era de 6, por lo tanto hubo un retraso de 2 días. Para el trabajo C, tuvo un tiempo de flujo de 16 días y su fecha de entrega era de 18 días. Por lo tanto, en este caso tampoco hubo retraso del trabajo y este es igual a 0. Para el trabajo D tenemos un tiempo de flujo de 19 días y una fecha de entrega de 15. Por lo tanto, podemos ver que hubo un retraso de 4 días. Y para el retraso del trabajo E tenemos que tuvo un tiempo de flujo de 28 días y su fecha de entrega era de 23. Por lo tanto, tenemos un retraso de 5 días. Bueno, a continuación pasamos a realizar las sumatorias de los tiempos de procesamiento, de los tiempos de flujo y de retraso del trabajo. Más tarde vamos a ver por qué. Bueno, primero realizamos la del tiempo de procesamiento, que vendría siendo, en este caso en Excel, más fácil realizarlo así, ya que es una columna. Llamamos a la función suma. Luego abrimos paréntesis, colocamos la celda desde donde queremos sumar, que en este caso es de 8, y 2 puntos hasta la última celda de la columna que queremos sumar, que en este caso es de 12. Y esto nos da como resultado un tiempo total de 28 días. Lo mismo hacemos con el tiempo de flujo. Igual suma, abrimos paréntesis, F8, 2 puntos, F12. Y nos da un tiempo de flujo igual a 77. Y lo mismo finalmente hacemos con el retraso. Igual suma, abrimos paréntesis, J8, 2 puntos, J12. Lo que nos da un retraso de 11 días. Bueno, a continuación vamos a hallar 4 medidas de efectividad que nos ayudan a ver qué tan efectivo o qué tan eficiente es nuestro método de secuenciación. En este caso, recordemos que estamos trabajando con el método de primero en entrar, primero en salir. Bueno, la primera medida de efectividad podemos verla por el tiempo promedio de terminación. En este caso, el tiempo promedio de terminación es igual a la suma del tiempo de flujo total, es decir, 77, entre el número de trabajos. ¿Y cuál es el número de trabajos? Pues la cantidad de número de trabajos que tenemos aquí. Entonces 5. Y esto nos da igual a 15.4. La siguiente medida de efectividad se conoce como utilización. Y este es el porcentaje
claro está, como su nombre lo dice, valga la redundancia, de utilización de los materiales que hubo en la empresa, basándonos primero que todo en el tiempo de procesamiento total de los trabajos, que fue 28, entre la suma de flujo total. Y esto nos da 0.36, pero esto lo vamos a tomar como un porcentaje. Por lo tanto, esto vendría siendo igual a 36% aproximadamente. Luego tenemos el número promedio de trabajos en el sistema. Es decir, qué tantos trabajos tenían por tiempo acumulados en esta empresa. Bueno, para esto evaluamos la suma del tiempo de flujo total, 77, entre el tiempo de procesamiento del trabajo, que fue de 28. Y esto nos da como un total de 2.75 trabajos promedio en el sistema. Y por último tenemos retraso promedio del trabajo. Es más o menos qué tanto tiempo de más puede haber por trabajo en esta empresa utilizando este método. Para esto evaluamos los días de atraso total, que fueron 11, entre el número de trabajos, que ya sabemos que es de 5. Y esto nos da como resultado 2.2 días. Entonces, recordemos, el tiempo promedio de terminación es el tiempo aproximado que se demoran por trabajo, que tenemos que nos dio 15.4. La utilización es aproximadamente que también están aprovechando el tiempo y qué tanto están haciendo en determinado tiempo en esta empresa y con este método, que en este caso fue de 36%. El número promedio de trabajos en el sistema es aproximadamente la cantidad de trabajos que tienen a la vez acumulados utilizando este método, que nos dio de 2.75. Y el retraso promedio del trabajo, que es aproximadamente el tiempo de más que se demora con este método para entregar un trabajo, y nos dio de 2.2 días. Entonces, así con esta evaluación que hicimos, podemos analizar de que la utilización pues no está fatal, pero tampoco está adecuada, ya que podemos observar que es una utilización de menos de la mitad. Entonces eso se podría mejorar. El tiempo promedio de terminación, basándonos en la fecha de entrega que tenemos aquí, podemos ver que no está tan mal, ya que está por debajo de 3 de 5. No, perdón, está por debajo de 2 de 5. Entonces no está tan mal tampoco que digamos. El número promedio de trabajos en el sistema es de 2.75. Esto pues se podría mejorar, así que aunque tampoco está en un nivel extremo de fatalidad, tampoco está en lo mejor posible. Y el retraso promedio del trabajo, que es de 2.2 días, basándonos en esto y en la fecha de entrega, claro está de que no es perfecto, pero todo en este caso se podría mejorar. Entonces podemos concluir de que el método primero en entrar, primero en salir, aunque no es el mejor de los métodos, también puede ser un buen método a utilizar, sobre todo porque a los clientes les gusta, ya que les parece justo de que atiendan primero los pedidos que primero llegan, y así cada uno no tendría por qué esperar de más tiempo. Buenas. Les voy a explicar un poco del Shortest Operating Time, o tiempo de operación más corto. Como su nombre lo dice, en esta técnica los trabajos con un tiempo de operación más breve se procesarán y se terminarán primero. Una ventaja de esta técnica es que es la mejor para minimizar el flujo de trabajo y el número de promedios de trabajo en el sistema. También tiene una desventaja, la cual es que los trabajos con un tiempo de procesamiento más largos podrían retrasarse de manera continua por dar prioridad a los trabajos de una duración más corta.
ya debido a esto sería necesario realizar ajustes periódicos para hacer los trabajos más largos. Bueno, ahora les haremos un pequeño ejemplo, el cual nos dice: 5 trabajos de arquitectura serán asignados al despacho de arquitectos El Constructor. La siguiente tabla contiene sus tiempos de trabajo y fechas de entrega. Queremos determinar la secuencia de procesamiento de acuerdo a la regla SOT. Los trabajos se designaron con una letra según su orden. Bueno, como podemos ver en esta tabla, aquí encontramos el orden en que ingresaron los trabajos, el tiempo de procesamiento y el tiempo en el que deben entregarse estos trabajos. Bueno, según la regla SOT, estos se deben realizar y despachar en el orden de los trabajos con el tiempo de procesamiento más corto. Entonces, nuestro orden sería el siguiente. Primero sería el tiempo B, el trabajo B, cual tiene un tiempo de procesamiento de 2 días. Luego seguiría el tiempo D, que tiene un tiempo de procesamiento de 3 días. Seguido del trabajo A, cual tiene un tiempo de procesamiento de 6 días. Luego el trabajo C, que tiene un tiempo de procesamiento de 8 días. Y por último, el trabajo E, que tiene un tiempo de procesamiento de 9 días. Todos esos datos los vamos registrando aquí en la tabla. Primero el trabajo B, luego el trabajo D, seguido del trabajo A, trabajo C y por último el trabajo E. Luego ponemos los datos del tiempo de procesamiento de cada trabajo. El trabajo B tiene 2 días de procesamiento, el trabajo D tiene 3 días, el trabajo A, el cual tiene 6 días, el trabajo C, el cual tiene 8 días, y el trabajo E con 9 días. También colocamos la fecha de entrega de trabajo. Para el trabajo A vemos que es, para el trabajo B vemos que es una fecha de entrega, el 6. Para el trabajo B, D, 15. Para el trabajo A de 8, trabajo C de 18 y el trabajo D de 23. El tiempo de flujo. El tiempo de flujo no es la suma de los días de trabajo. Para el primero vemos que es de 2 días. Para el segundo ya sería la suma del tiempo del procesamiento del primer trabajo más el tiempo de procesamiento del segundo. Entonces sería igual a este tiempo más este tiempo. Y así hacemos con todos los trabajos. Y el tiempo de retraso del trabajo es la diferencia entre el tiempo de flujo y el tiempo en el que se deben entregar los trabajos. En este caso podemos observar que el tiempo de entrega del trabajo eran 6 días y el tiempo en el que se hizo el trabajo es de 2 días, por lo cual no hay retraso. En el segundo caso también vemos que el tiempo de entrega del trabajo era de 15 días y el tiempo en el que se realizó es de 5 días, lo cual vemos que tampoco hay retraso. Para el tercer trabajo, su tiempo de entrega, su fecha de entrega era 8 días, pero este demoró 11 días, lo cual sería la fecha de entrega, la fecha de tiempo de flujo menos la fecha de entrega. Y vemos que tiene un tiempo de retraso de 3 días. En el tercer caso vemos que es lo mismo y así para todos.
Al final tenemos que colocar el total, la sumatoria del tiempo de procesamiento de los trabajos, de la fecha de entrada, del tiempo de flujo y del tiempo de retraso del trabajo. Bueno, como podemos observar los resultados aquí en la tabla de las medidas de efectividad, el número de trabajo, como podemos ver, era 5. Tenemos el porcentaje de utilización que nos dio del 0,43, o sea, un 43%. Este porcentaje de utilización vendría siendo el tiempo de procesamiento total, la suma del tiempo de procesamiento total, entre los tiempos de flujo. También tenemos el número promedio de trabajos en el sistema, el cual es la suma de los tiempos de flujo entre el tiempo de procesamiento total. Tenemos el retraso promedio de trabajo, el cual es el tiempo de retraso total entre el número de trabajos, que es 5. Y tenemos el tiempo promedio de determinación, que es la suma de tiempos de flujo entre el número de trabajos. Muy buenas a todos mis valiosos suscriptores. En esta ocasión hablaré sobre una de las reglas de secuenciación de la producción, Earliest Due Date o fecha de entrega más próxima. En esta regla se consiste en elegir realizar primero el trabajo con la fecha de entrega más temprana. Se aplica principalmente para adquirir la tendencia a minimizar la tardanza máxima de los trabajos que están esperando ser realizados. Para entender mejor esta regla, hagamos un pequeño ejercicio. La microempresa La Aguja Feliz tiene 5 trabajos de costura, demandados por 5 empresas diferentes, que buscan renovar la dotación de vestimenta de sus trabajadores. A continuación se muestran los tiempos de procesamiento de cada trabajo y su fecha de entrega. Como podemos observar en esta tabla, hay 5 trabajos, que se caracterizan por tener cada uno su tiempo de procesamiento de trabajo y su fecha de entrega. ¿Qué debemos hacer? Debemos seleccionar primero aquel trabajo que tenga la fecha de entrega más próxima. En este caso sería el trabajo B, porque su fecha de entrega es el 6. Se organizan en esta siguiente tabla que tenemos a continuación. Nota muy importante, todas las unidades están dadas en días. Como decía antes, primero se debe poner el trabajo B, ya que es el que tiene la fecha de entrega más próxima, seguido del siguiente, el siguiente y así sucesivamente. Esta es una secuencia que termina con el trabajo que tarda más en ser entregado. En este caso, el orden sería B, luego A, luego D, seguido de C y por último E. Este sería el orden adecuado, seguido del tiempo de procesamiento que le corresponde a cada uno. A B le corresponde 6, a A le corresponde 3, a D le corresponde 1, a C 5 y a E 9. El tiempo de flujo. ¿Qué es el tiempo de flujo? Es la sumatoria de los días gastados en total con los 5 trabajos. Por ende, el primer trabajo que se realiza en 6 días, como lo indica el tiempo de procesamiento, sería desde el día 0 hasta el día 6. Por lo tanto, el tiempo de flujo sería igual al mismo tiempo de procesamiento del trabajo. Para este caso, el tiempo de flujo sería la suma
de los 6 días que se demoró el trabajo de B más los 3 días que se demora el trabajo de A. Por ende sería el tiempo de flujo anterior más el tiempo de procesamiento del trabajo siguiente. Esto con todos los trabajos. Seguido de la fecha de terminación requerida, que aquí, como podemos observar, va a estar en el orden que le corresponde. Para el trabajo B sería 6, para el trabajo A 10, el trabajo D 12, el trabajo C 14 y el trabajo E 16. Los retrasos del trabajo. Para saber cuáles son los retrasos del trabajo, tenemos que tener en cuenta el tiempo de procesamiento, el tiempo de flujo y la fecha de terminación requerida. Como podemos ver, el tiempo de flujo indica que en el día 6 el trabajo está completamente terminado, como lo indica en el tiempo de procesamiento de trabajo. Entonces, si en el día 6 está terminado, que es lo requerido para ese trabajo, significa que hay 0 días de retraso. Seguido, como el trabajo A requiere 3 días de procesamiento, el tiempo de flujo es de 9 días y la fecha de terminación requerida es de 10. Quiere decir que tampoco hay retraso en el trabajo, porque se terminó antes de tiempo. Para el trabajo B se requiere 1 día de trabajo, por ende el tiempo de flujo sería de 10 y la fecha de terminación requerida sería de 12. Por lo tanto, tampoco hay retraso en el trabajo. Retraso es 0. Para el trabajo C, el tiempo de procesamiento del trabajo es de 5 días. La suma sería el tiempo de flujo sería 15 días, pero la fecha de terminación requerida es de 14. Por ende, hay un retraso. Y el retraso sería igual a el tiempo de flujo menos la fecha de terminación requerida. Por lo tanto, hay un retraso de 1 día. Lo mismo pasa para el trabajo E. El tiempo de procesamiento del trabajo es de 9 días. Por ende, el tiempo de flujo queda en 24 días, pero la fecha de terminación requerida es de 16. Por lo tanto, hay un retraso de 8 días. Todo esto es muy importante que le hagamos el total. Es igual a la sumatoria de cada uno de los tiempos. Aquí sería igual para el tiempo de flujo y aquí para el retraso, los días de retraso totales. ¿Qué tenemos acá? Después de haber medido y haber calculado el tiempo de flujo y el tiempo de retraso, vamos a la siguiente tabla, que es las medidas de efectividad o medidas de desempeño, donde podemos observar unos cálculos que se utilizan para, valga la redundancia, medir el desempeño de esta regla. El número de trabajos totales son los 5 trabajos que tiene que realizar la microempresa. Entonces, ¿qué es el tiempo promedio de flujo de trabajo? No es más que la división entre el tiempo de flujo total, la sumatoria del tiempo de flujo y el número de trabajadores. Esto da el tiempo promedio de flujo de trabajo, que vendría siendo de 12,8 días. Luego tenemos el porcentaje de utilización. ¿Cuánto es el porcentaje que serán utilizados los trabajos? Que no es nada más que la división
entre el tiempo de procesamiento, el total del tiempo de procesamiento del trabajo sobre el tiempo de flujo. Después tenemos el número de trabajos en el sistema, que no es más que la división entre el tiempo de flujo y el tiempo de procesamiento del trabajo. No confundir con el porcentaje de utilización, ya que en el porcentaje de utilización primero el numerador es el tiempo de procesamiento del trabajo y el denominador es el tiempo de flujo. En este caso es al revés. Y para hallar los retrasos promedios del trabajo, solamente calculamos el total de retrasos del trabajo, de días de retraso, sobre el número de trabajos totales, que es igual a 1.8 días de retraso. Bueno, mi nombre es Jorge del Río y voy a hablarles acerca del método LPT o Large Processing Time, tiempo de procesamiento más largo. Este método es una regla de programación de operaciones básicas para asignar cómo se realizarán las órdenes de producción que se tienen en la empresa para un día, una semana o un mes, para así cumplirle a los clientes de la empresa. La mejor manera para explicar este método es a través de un ejemplo, el cual voy a estar explicando a continuación. Y dice así: 5 trabajos de arquitectura esperan para ser asignados al buffet de arquitectos Avanti Seri Architects. En la tabla siguiente se proporcionan sus tiempos de trabajo, que son estos que están acá al lado de las letras, y las fechas de entrega. La empresa quiere determinar la secuencia de procesamiento de acuerdo con las reglas TPL. Los trabajos se designaron con la letra de acuerdo a su orden de llegada. Vemos que los 5 diferentes tipos de trabajos se asignan con las letras A, B, C, D, E. Cada uno de estos trabajos tiene un tiempo de procesamiento que está representado en días y unas fechas de entrega, que son los días a los cuales ellos tienen que entregar los trabajos. Entonces, lo primero que hacemos aquí es ordenar los trabajos de acuerdo a sus tiempos de procesamiento del más largo al más corto. Aquí vemos que en primer lugar ponemos el trabajo E, ya que es el más largo y dura 9 días. Al comparar esos 9 días con la fecha de entrega del trabajo, si la fecha de entrega del trabajo es mayor al tiempo del flujo, por ende no hay retrasos en el trabajo y se coloca 0. Así hacemos con el siguiente trabajo, el cual al sumar 9 más 8 nos da un tiempo de flujo de 17 días y sigue siendo menor a la fecha de entrega, que es 18, por ende no hay retrasos en el trabajo. La situación cambia para el siguiente trabajo, donde al sumar 9 más 8 más 6, donde el tiempo de flujo nos da 23, al compararlo con la fecha de entrega nos da un retraso de 15 días. Y así también con el trabajo E, el trabajo D, donde el tiempo del flujo nos da 26 días y la fecha de entrega es de 15 días, por ende hay un retraso de trabajo de 11 días. Y así por último lo hacemos con la letra B, donde hay un tiempo de flujo al sumar los tiempos de procesamiento, un tiempo de flujo que nos da 28 y la fecha de entrega es 6, por ende hay un retraso del trabajo de 22 días. Razón crítica. La razón crítica es una regla de prioridad que nos ayudará a determinar la secuencia con la que vamos a realizar los trabajos, y es a partir de la relación del tiempo que falta para la entrega y el tiempo del proceso del trabajo. Si este ratio es igual a 1, significa que el trabajo está a tiempo. Si este ratio es menor a 1, significa que el trabajo está retrasado. Si este ratio es mayor a 1, significa que el trabajo está adelantado. Para entenderlo mejor vamos a ver el siguiente ejemplo. Hoy es el día 20 y 4 trabajos están esperando ser atendidos en una máquina. La máquina puede procesar solo un trabajo a la vez. Determine el ratio crítico para cada trabajo y establezca un ranking de prioridad para su procesamiento. Tenemos 4 trabajos, el A, B, C y D, con fecha de entrega de 40, 42, 40, 32 respectivamente, y tiempo de procesos en días 9, 3, 3, 12. Lo primero que vamos a calcular es el tiempo que falta para la entrega, y este restando la fecha de entrega menos el día actual. 40 menos 20 igual 20 en el trabajo A. Ahora, para calcular el ratio crítico, vamos a dividir este tiempo que falta para la entrega
entre el tiempo de proceso. Nos daría 2.2. Así vamos a hacer con cada uno de los trabajos y observando que el trabajo D es el que representa menor ratio. Este es el que le vamos a dar prioridad. Seguido del trabajo A, que tiene un ratio de 2.2. Trabajo C, que tiene un ratio de 6.7 y trabajo B con un ratio de 7.3. Como una regla de prioridad la podemos comparar con las demás a través de las medidas de efectividad. Estas las calculamos a partir de los días de retraso calculados con el tiempo de flujo menos la fecha de entrega. Las medidas de efectividad del ejercicio pasado dieron tiempo de determinación de promedio 21, utilización 0.32, número promedio de trabajo en el sistema 3.11, retraso promedio del trabajo 2.5. Regla LSFS, que significa últimos en llegar, primeros en trabajarse. Esta se considera de las más simples por el hecho de que solo tiene en cuenta el orden de llegada de los pedidos, a diferencia de otras reglas que requieren de otros datos para poder generar indicadores, como los márgenes de tiempos, el orden de desempeño, entre otros. El método de últimos en llegar, primeros en trabajarse, es un método o regla que se trata de ordenar a los centros de trabajo primeramente los pedidos o requisiciones de trabajo más recientes que hayan solicitado los clientes. Esta norma se presenta con frecuencia por defecto en algunas empresas, es decir, se aplica de manera automática. A medida que llegan los pedidos, estos se colocan encima de la pila y el usuario, por estar encima, los ejecuta primero, quedando los primeros pedidos solicitados en la parte inferior. En este ejemplo aplicaremos este método. Mike Morales es supervisor de Legal Copy Express, que proporciona servicios de fotocopiado a empresas legales del centro de Los Ángeles. 5 clientes entregaron sus pedidos al comienzo de la semana. En esta tabla tenemos un resumen de los datos de los pedidos y cómo serían trabajados en el centro de operación. En la primera columna tenemos la secuenciación de los trabajos, es decir, cada uno de los pedidos ordenados por orden de llegada, y a estos se les ha asignado una letra, en donde E es el último pedido que llegó y el primero en ser trabajado, y A es el primer pedido que llegó y a su vez será el último en trabajarse. En la segunda columna tenemos el tiempo de procesamiento en días para cada uno de los pedidos. En la tercera columna tenemos el plazo máximo en días para hacer la entrega de cada uno de los pedidos. Y en la cuarta columna hemos calculado el tiempo de tránsito, que son los días que tardan en terminarse los pedidos teniendo en cuenta el orden LSFS. Este lo hemos calculado sumando el tiempo de tránsito del pedido inmediatamente anterior más el tiempo de procesamiento del pedido en cuestión. Por ejemplo, para el pedido E, por ser el primero en trabajarse, su tiempo de tránsito será de 0 más 1. Para el pedido D, su tiempo de tránsito será 1, que es el tiempo de tránsito del anterior, más 6, que es su tiempo de procesamiento. Para el pedido C será 7, que es el tiempo de tránsito del anterior, más 2, que es su tiempo de procesamiento. Esto es igual a 9. Y así para el pedido B su tiempo de tránsito será de 9 más 4, igual a 13. Y para el pedido A, que es el último pedido en trabajarse y a su vez es el primer pedido que llegó, su tiempo de tránsito será de 13 más 3, que es igual a 16. Luego procedemos a calcular el tiempo total de tránsito. Para calcular el tiempo total de tránsito, sumaremos el tiempo de tránsito de cada uno de los pedidos, es decir, 1 más 7 más 9 más 13 más 16. Esto da un total de 46 días. 46 días para que todos los pedidos salgan. Luego, el tiempo de tránsito promedio. Este lo calculamos dividiendo los 46 días por 5, que son el número total de pedidos. Esto es igual a 9.2 días en promedio.
podemos observar que los únicos pedidos que se entregarán a tiempo dentro del plazo máximo son el pedido E y el pedido D, y los pedidos retrasados serán el C, el B y el A, debido a que estos no pueden ser ejecutados hasta que no se terminen los anteriores a estos. Ahora, el tiempo de demora promedio. Este lo calculamos primero restando el tiempo de tránsito menos el plazo de todos los pedidos retrasados, es decir, del pedido C, el B y el A. Esto es, para el C nos dio 11, es decir, 16 menos 5. Para el B es 13 menos 6 igual a 7 y para el A es 9 menos 7 igual a 2. Luego sumamos todo esto, 11 más 7 más 2, y lo dividimos entre el número total de pedidos, es decir, 5. Esto nos da 4, es decir, se tiene un promedio de 4 días de retraso en los pedidos, utilizando el método LCFS. Un orden aleatorio es todo proceso cuyo resultado no es previsible más que en intervención del azar. En teoría de la probabilidad, un experimento aleatorio es aquel que bajo el mismo conjunto aparente de condiciones iniciales puede presentar resultados diferentes, es decir, no se puede predecir o reproducir el resultado exacto de cada experiencia particular. Un punto clave de la teoría de la probabilidad es que los resultados de un fenómeno aleatorio tienen una distribución de la probabilidad bien definida. En este ejemplo, tenemos que una empresa de servicios de fotocopiado tiene los siguientes pedidos al comienzo de una semana. En la primera columna tenemos los trabajos en manera ordenada, A, B, C, D, E. Luego los ordenamos de una manera aleatoria. Luego tenemos el trabajo D de primero, el segundo el C, tercero A, cuarto E y quinto B. Tenemos el tiempo de procesamiento, los cuales los vamos sumando al tiempo de tránsito. El primer tiempo de procesamiento lo sumamos con el segundo, el cual nos da 8, el segundo con el tercero y así sucesivamente, para que hallemos un tiempo total de tránsito de 53 días. Luego un tiempo de tránsito promedio, que ejecutamos la división de los 53 días entre los 5 tiempos de tránsito y nos da 10.6 días. Con esto hallamos que el trabajo apto o el trabajo más óptimo sería el trabajo D, el cual es el que está a tiempo porque es el que se cumplió, el tiempo de tránsito dio un valor inferior al plazo. Luego tenemos un tiempo de demora promedio de 5.4 días. Programación de n trabajos en dos máquinas, o también conocido como regla de Johnson, es un algoritmo que busca resolver los problemas de secuenciación. Su propósito es minimizar el tiempo de procesamiento total de todo el grupo. Para poder realizar la regla de Johnson se tiene que tener en cuenta primero que los trabajos deben comprender un solo lote. Además, ningún trabajo tiene que tener prioridad para su terminación, es decir, todos los trabajos podrían o comenzar de primero o finalizar sin ninguna importancia en ninguno de los trabajos. No darle prioridad a ningún trabajo. Para resolverlo es mediante 4 simples pasos. El primero es anotar el tiempo de operación de cada trabajo en ambas máquinas. Posteriormente se elige el tiempo más breve. El paso número 3 es el más complicado. Se tiene que tener en cuenta primero la máquina en donde se encuentra el tiempo más corto. Si este tiempo más corto se encuentra en la primera máquina, se hace el trabajo de primero. Si en cambio es en la segunda máquina, el trabajo se hace al final. En caso de empate, se hace el trabajo que tenga el tiempo más corto o más breve en la primera máquina. Por último, se repiten los pasos 2 y 3 hasta que se haya terminado la secuencia. Un ejemplo. A continuación se presenta un ejemplo que considera 7 trabajos a programar en 2 máquinas. Para que un trabajo sea terminado debe pasar primero por la máquina A y luego por la máquina B. Vamos a repetir el paso número 2, que es elegir el tiempo más breve.
El tiempo más breve en este momento es el del trabajo 4 en la máquina B. Como está en la máquina B, se tiene que colocar el trabajo al final de la actividad. Luego buscamos otra vez el tiempo más breve. En este caso sería el trabajo número 7. Como el tiempo más breve está en la máquina A, pasa el trabajo número 7 a hacerse de primero. Ahora, tanto el trabajo 6 como el trabajo 1 tienen el tiempo más breve siguiente, que sería de 10. Sin embargo, se hará primero el trabajo 6 porque está ubicado en la máquina A, y por último el trabajo 1. Una vez más, vamos al paso 2 a elegir el tiempo más breve. En este caso sería en el trabajo 2 con un tiempo de 12. Como está ubicada en la máquina A, pasaría a hacerse de primero. El trabajo 3 sería el siguiente. Como el tiempo más breve es de 15, está en la segunda máquina o en la máquina B, pasa al final. Y por último tenemos el trabajo 5. Aquí podemos ver que es un proceso muy sencillo, muy simple. Es simplemente tener en cuenta los tiempos más cortos y a qué máquina pertenece y ubicarlo según la regla número 3. En un mapa de Gantt podemos apreciar todo este trabajo. Como pueden ver, están organizados según el orden anterior que hemos establecido. Programación de trabajos en una máquina. La dificultad teórica de los problemas de programación aumenta conforme se consideran más máquinas, más que cuando se procesan más trabajos. Por lo tanto, la única restricción sobre n es que sea un número finito específico. De esta manera, tenemos las reglas de prioridad, que son una situación estática de programación que abarca 4 trabajos en una máquina, llaman n trabajos por máquina. De esta manera tenemos las siguientes reglas. SOT, que es el tiempo de operación más breve, EWD, primero el plazo más próximo, STR, tiempo ocioso restante, STR OP, tiempo ocioso restante por operación, CR, proporción crítica, LCFS, último en llegar, primero en trabajarse, FCFS, primero en entrar, primero en trabajarse. Ahora, programación de n trabajos en n máquinas. Algunos centros de trabajos tienen suficientes máquinas correctas para iniciar todos los trabajos al mismo tiempo. Aquí el problema no es qué trabajo hacer primero, sino qué asignación de trabajos a cuáles máquinas dará el mejor programa general. Para estos casos se aplica el método de asignación y este cumple 3 características fundamentales. Primero, hay n cosas que se distribuyen a n destinos. Segundo, una cosa debe asignarse a un y solo un destino. Y finalmente, tercero, solo puede aplicarse un criterio, por ejemplo, costo mínimo, utilidad máxima o tiempo mínimo de determinación. Ahora, para la programación de n trabajos en m máquinas. Este se emplea cuando se usan máquinas paralelas y se supone que cualquier trabajo se puede procesar en cualquiera de las máquinas y el tiempo de procesamiento es el mismo en cualquiera de ellas, es decir, que estas máquinas son idénticas. Y estas a su vez siguen un procedimiento para su ejecución, que consta de 4 pasos. El primero, que consiste en ordenar los trabajos de menor a mayor tiempo de procesamiento. Segundo, el primer trabajo de la lista con menor tiempo se le asignará a cualquiera de las máquinas. Y así sucesivamente hasta que todas las máquinas tengan una asignación. Tercero, el siguiente trabajo con menor tiempo se asigna a la máquina con menor carga. Es decir, aquella máquina que en su momento esté trabajando con un tiempo de procesamiento inferior se le asignará su segundo trabajo. Y por último, el cuarto, se continúa la asignación de todos los trabajos a todas las máquinas. Acá tenemos un pequeño ejemplo para ilustrar dicho procedimiento. Un fabricante de repuestos automotrices actualmente tiene 3 prensas hidráulicas idénticas para el proceso de vulcanizado.
Cabe aclarar que el proceso de vulcanizado es un calentamiento del caucho en presencia de azufre para que éste mejore su resistencia y su dureza. Entonces continúa. Se tienen 12 trabajos que se deben asignar de manera que se minimice el tiempo total de flujo. En primera medida, ordenamos el trabajo cierto de menor a mayor tiempo de duración. En segunda medida, tenemos en este caso 3 máquinas X, Y, Z y tomamos el trabajo que dure menos tiempo y lo asignamos a cualquier máquina. En este caso X, luego tomamos el siguiente y lo asignamos a cualquier relator restante y por último el C lo asignamos a Z. Como tercer paso, tomamos el siguiente trabajo con menor tiempo, en este caso sería el D, y lo asignamos a aquella máquina que tenga menor carga, es decir, la que tenga menos tiempo de procesamiento con dicho trabajo. En este caso es A, se lo asignamos, y así mismo con E y F, A y Z respectivamente. Luego, el cuarto paso nos dice que se continúa hasta asignar todos los trabajos a las máquinas. Hacemos lo mismo, nos dirigimos al trabajo G. Este nos dice que demora 9 horas. Buscamos en nuestra máquina cuál tiene la carga menor. Si vemos A, X contiene A y D, que suman una carga de 9, mientras que Y y Z tienen de 12 y 13 respectivamente. Entonces se le asigna G a X y así sucesivamente. Programación de servicios. En la manufactura, el énfasis de la programación está en los materiales, pero en los servicios está en los niveles de personal. Las características de la programación de servicios es que, a diferencia de la programación en manufactura, que cuentan con inventario para ayudar a suavizar la demanda para los fabricantes, muchos de los sistemas de servicios no almacenan inventarios. La segunda característica es que requiere mucha mano de obra y la demanda de esta puede ser sumamente variable. Como tercero, tenemos que las decisiones de programación están restringidas por consideraciones legales, como las leyes de salario y horarios de trabajo, así como los contratos sindicales que limitan las horas trabajadas por turno, semana o mes. Y por último, como los servicios suelen programar personas en vez de materiales, los aspectos de comportamientos sociales, de vejez y estatus complican la programación. El problema de programar en la mayoría de las organizaciones de servicio es fijar programas por semana, día y hora para el personal. Para esto se utilizan métodos simples para crear estos programas. Programación cíclica. La programación cíclica con necesidades de personal inconsistentes a menudo se presenta en servicios tales como restaurantes y el trabajo policial. Aquí el objetivo se enfoca en desarrollar un programa con el número mínimo de trabajadores. En estos casos, cada empleado se asigna a un turno y tiene tiempo libre. Programación de días de permisos consecutivos. El problema que trata es de fijar programas tal que los empleados puedan tener 2 días consecutivos de descanso. El objetivo es encontrar el programa que reduce al mínimo el número de trabajadores de 5 días con 2 días consecutivos, sujetos a las demandas del programa de dotación diaria. El procedimiento para esto es que, a partir del total de trabajadores requeridos por semana para cada día de la semana, se creará un programa en el que se agregue un trabajador para cada ocasión. El primer paso es asignar al primer trabajador a todos los días que se requiera personal. Se copian las necesidades totales de cada día y se le asigna un número positivo que significa que un trabajador fue asignado. El paso 2 es para el trabajador 2, que es restar uno de cada uno de los días que no estén encerrados. Como vemos en el ejemplo, el día lunes tiene una demanda de 4, el martes 3, miércoles 4, jueves 2, viernes 3, sábado 1 y domingo 2. El trabajador 1 se le asignó trabajo a cada uno de esos días, eligiendo sábado y domingo como sus días de descanso. Al trabajador 2 se le restó 1 con respecto al trabajador 1, siendo sus días de descanso viernes y sábado, por ser la pareja menor entre las parejas.
encontradas en el ejercicio. El trabajador 3 tiene sus días de descanso el sábado y el domingo, y el trabajador 4 en los martes y miércoles. Vemos que martes y miércoles tiene 0 y 1, pero jueves y viernes también tiene 0 y 1. Lo que pasa aquí, y es según el concepto, es que se elige la pareja que al día siguiente tenga la menor demanda. Como vemos que martes y miércoles, el jueves tiene una demanda de 0. En cambio, jueves y viernes, el sábado, tiene una demanda de 1. Programación de jornadas de trabajo. Aquí lo que se busca es un plan de dotación personal que 1 requiera el menor número de trabajadores para completar la carga diaria y 2 reducir al mínimo las variaciones entre la producción real y la planeada. Para esto se debe definir los insumos como productos que se canalizan a diferentes procesos. Luego se define la demanda para cada función. Después se convierten en las horas necesarias para cada función. Y por último, después de sumarlas y tabularlas, se multiplican por un coeficiente de corrección y luego se divide por las 8 horas de trabajo. Como vemos en el ejemplo de la sucursal de un banco, el volumen diario en cheques, estados de cuentas, notas, inversiones y cobros son de 2.000, 1.000, 200, 400 y 500 respectivamente. La producción en recepción es de 1.000 cheques por hora, lo que significa que requiere 2 horas para completar el volumen diario. El preproceso tiene una producción de 600 por hora, por lo cual se requiere 3.3, microfilmación 240, por lo cual se requiere 8.3, verificación 640, por lo cual se requiere 3.1. Luego de completar la tabla, se suman las horas estimadas para producir el volumen diario, luego se multiplica por el coeficiente de corrección, que son las faltas y las vacaciones para cada empleado, y luego se dividen por las 8 horas de trabajo, arrojando así el número de empleados necesarios estimados para cada una de las funciones. Vemos que los trabajadores necesarios para recepción es de 2.3 y el personal disponible es de 2, con una variación de menos 0.3. La acción aquí es usar horas extras para cubrir la demanda. En preproceso, el personal necesario es 4.1 y el personal disponible es 4, con una variación de menos 0.1. También se usan horas extras para cubrir la demanda. En microfilmación, el personal necesario es 2.5 y el personal disponible es 3. Hay una variación positiva de 0.5. Este exceso se usa para suplir otras funciones o otros procesos, como por ejemplo en el último, que es verificación, en el cual se necesita un personal de 3.3 y tiene un personal disponible de 3. La variación es de 0.3, lo cual significa que utilizará 0.3 de microfilmación para cubrir la demanda en ese proceso. Por último está la programación de horarios de trabajo. El problema aquí radica en los cambios de necesidad de una hora a otra y por lo tanto se necesitan más trabajadores a medida que pasa el tiempo. En el ejemplo del restaurante vemos que al principio se necesitan 4 trabajadores para esa hora de trabajo, por lo cual se asigna el número necesario para esto. Esto corresponde al principio de la primera hora, que consiste en asignar trabajadores a medida que estos sean necesarios para cubrir las necesidades. A las 11 de la mañana se necesitan 6 trabajadores, por lo cual se le adicionan 2. Al mediodía se necesitan 8 y se adicionan 2 más. Estos 8 trabajadores van a continuar hasta las 6 de la tarde porque no se necesitan más de esos 8. Al llegar las 7 de la noche se necesitan 10, por lo cual se adicionan 2 más para finalizar con esos 10 trabajadores el proceso.